Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, impresionante también acá la presencia de un gran referente de la abogacía, de la docencia, de la escritura, de la literatura, un investigador nato, experto en derechos humanos y seguridad ciudadana, y vamos a recibir con los aplausos correspondientes al querido Jorge Rolón Luna. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Acércate. gracias. Un gusto compartir esta mesa nuevamente contigo y con quienes te ven y te escuchan por miles. Igualmente, no. Decime, antes de entrar en el famoso tema de Erico Galeano y Hernán Rivas, ¿qué recordás de los tres pastorcitos? Porque vos habrás, siendo niño, también habrás escuchado mucho de la aparición de la Virgen de Fátima. ¿Vos creés en esto o no? Qué pregunta esa. Para responderla de una manera así sencilla, hace un buen tiempo que estoy tal vez pasando por una crisis de fe, podríamos decir. Sí. Me crié y me eduqué en un hogar y en un colegio católico. Pero la verdad es que en mi casa nunca fuimos de misa dominical tampoco. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero eso pero no quiere mi decir... mamá es cristiana, católica, pero no, nunca fuimos muy practicantes en mi propia casa. Pero obviamente conozco la historia. ¿Y vos creés que eso pudo haber sido posible? Y esa es una cuestión de fe. Mucha gente lo cree, la iglesia lo sostiene, la iglesia lo cree. Me empecé a interesar en esa cuestión de las apariciones cuando estuve hace unos años hay una famosa virgen en México, creo que es la de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Y me interesé porque la historia tenía muchas similitudes con la historia también de la Virgen de Guadalupe, casi un calco, ¿sí? Visité la iglesia, había sido afectada por un terremoto unos buenos años atrás. Me gustó mucho el lugar, la iglesia es muy hermosa, y me llamó la atención la historia de un indio también que ve a la Virgen y que se convierte, algo similar a la aparición de la Virgen de Guadalupe también por estos lares. Pero no soy de seguir mucho este tipo de cuestiones. Pero no puedo decir que descrea totalmente una dimensión de mi vida que en este momento no está presente. Bueno, pero así como en España, yo creo que Portugal también es un país muy creyente. Así como en España se cree no solamente en la Virgen, sino en los símbolos del catolicismo, digamos. Yo creo que también Portugal es muy devoto a es este de los tipo países que continúa siendo católico en Europa, donde el cisma, la aparición del protestantismo como fenómeno religioso dividió a Europa en países protestantes y países católicos desde el punto de vista religioso, y generó guerras en su momento también. España, Italia, Portugal, Francia son de los países que son mayoritariamente católicos. Por ahí se me escapa alguno, pero sí, Portugal es un país muy, muy católico. Hace unos días estuvimos recordando, por lo menos a través de efemérides, a este famoso Lutero, que fue el originario, no sé cómo se dice, el que originó, mejor dicho, la ruptura de la Iglesia Católica desde Alemania, que también Martín Lutero. ¿Vos estás muy al tanto también de esa parte, de esa escisión que tuvo la Iglesia en aquel momento, o no? Bueno, no soy un historiador de la Iglesia Católica, pero sí conozco, he leído al respecto. Justamente hay algunos que discuten inclusive el concepto de que esa sea la ruptura de la Iglesia Católica. A lo largo de la historia del catolicismo hubo muchas confesiones que luego fueron declaradas herejías. Justamente estaba viendo un documental hace no mucho tiempo que contaba una parte de la historia de España
posterior a la llegada de tribus germánicas, los visigodos, los suevos, los godos, también otros pueblos que estuvieron en el sur de España. España era un mosaico de pueblos diferentes, pero una cuestión que me interesó mucho era que por varios siglos coexistió, a pesar de haberse unificado políticamente en gran medida todo el territorio, lo que es España y Portugal hoy día, con un rey visigodo llamado Leovigildo. Lo que persistió era lo que Leovigildo no logró, decía este documental, fue unificar religiosamente. Entonces había un gran sector de la población que vivía en España que profesaba el arrianismo. Fue una secta en su momento importante y herética. Y, de Arriano. De Arriano, exactamente. Y luego el hijo de Leovigildo es el que concreta la unión del territorio hoy España, no tenía ese nombre en aquel entonces, bajo la égida de la Iglesia Católica. Bueno, y yendo y pasando, claro, todo es interesante, por favor. Martín Lutero, bueno, cuya relación con la Iglesia romana pasó de la devoción, porque era muy devoto, era un fraile agustino devoto, teólogo, a una ruptura total, detonando la Reforma Protestante en 1517. Ahí está Martín Lutero. Pero antes de otra vez Erico Galeano y Hernán Rivas, decime, estuvimos nosotros... Los devotos también. Claro. Estuvimos con este contador afamado y también abogado, político, Carlos Pereira, haciendo una somera, digamos, revisión del IPS, porque él estuvo formando parte de ese anillo, no sé, él dice que no es primer anillo, pero el consejo, pero al final llegó a la conclusión de que no es nada importante ese consejo, que es lo que hay que hacer para una transformación en el IPS como primera medida es eliminar ese consejo, a esas 6 personas que están al cohete ahí ganando muchísimo dinero y regalías, exterminarlas, ¿verdad? Eso es lo que dice Carlos Pereira. ¿Vos coincidís con eso? Bueno, de nuevo, reitero, no soy un experto en el tema IPS, pero es evidente que el IPS arrastra una crisis de larga data. Brinda una atención en la parte médica. IPS tiene una parte en donde administra pensiones, las jubilaciones, y otra parte de servicios médicos, porque el Instituto de Previsión Social también tiene, digamos, esa parte. Mucha gente conoce más a veces la parte médica por las quejas, sobre todo que vienen de larga data. Estamos hablando de décadas de mal servicio. Sí, por supuesto. Y la verdad es que para hablar del consejo de IPS habría que abordar el tema de los consejos en nuestro país. En nuestro país una cantidad importante de instituciones tienen estos malhadados consejos. ¿Sí? Malhadados. Sí. Qué lindo eso. Y no tienen buena reputación. Generalmente son focos de corrupción, de manejo prebendario, de no representación. Estos consejos, y este es un tema muy interesante, ya que lo tocas. Una economista paraguaya que se llama Verónica Serafini hizo un estudio un tiempo atrás en donde detectó aproximadamente 34 o 32 consejos, por ahí me equivoco en el número exacto, en distintas instituciones, desde el Fondo Ganadero, pasando por IPS, por el CONACYT, por el CONES, por ANEAES. El CONES también hoy está bajo fuego graneado por todo este tema de las universidades. La ANEAES, que es la que también interviene en la educación superior en nuestro país. Luego tenemos los bancos que tienen sus consejos, como el Banco Nacional de Fomento y otros. En muchos de ellos se estructuran estos consejos sobre la base... ¿Cómo olvidar al Consejo de la Magistratura, que tomó una decisión espantosa en estos días al elegir a uno de los peores fiscales como candidato a juez,
mientras le otorgaba un único, solitario y deprimido voto a uno de los fiscales con mejor reputación. Este de apellido asiático. Pak, sí. Pak. A ese tenemos que invitarlo. Denis Jung Pak. Un fiscal, no lo digo yo, no lo conozco personalmente. Tiene que venir acá pero goza mañana. de muy buena reputación. Me olvidé yo de decirte, le estoy diciendo a Emanuel, porque yo tenía eso desde hace 2 días y en la cabeza. Y a este señor, porque él fue el que abrió, me parece, toda esta historia para inculparlo a este Erico Galeano, este señor Pak, ¿verdad? Sí, Jung Pak es un fiscal antidrogas. Ha trabajado en casos de altísimo perfil, como a ultranza, por ejemplo, que es el que ahí donde están Marcet, Erico Galeano y otros próceres. Denis Jung Pak. Sí. Pero no quiero salir de la pregunta inicial, que es el tema de los consejos. El Consejo de la Magistratura es, así como otros consejos, lo que caracteriza a los consejos es que tienen una integración sectorial. ¿Sí? Hay quienes piensan que los consejos en nuestro sistema institucional, en el sistema institucional paraguayo, son como una especie de rémora, ¿sí? De permanencia de la Carta Política de 1940 de corte fascista. 1940. Sí. La carta del mariscal Rigarriga. Resulta que el Consejo de Estado que existía en la Constitución de 1940 y también se repite en la Constitución de 1967 es un órgano típicamente fascista. ¿Por qué fascista? Porque tiene una composición corporativa. El fascismo, hoy se habla mucho de fascismo, pero a veces se olvida este aspecto. Defendía que quienes tenían que tener participación y representación política eran las corporaciones. El fascismo no cree en la democracia liberal, en la representación política clásica, digamos, de un voto a favor de alguien que va y nos representa en el Congreso, sino que los representantes debían representar a corporaciones, de empleadores, de trabajadores, de campesinos, de artesanos, de las típicas corporaciones medievales. Y estos consejos, por ejemplo, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, tiene un asiento para un representante de FEPRINCO, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver FEPRINCO? Uno se pregunta, con la ciencia y la tecnología. Y un señor de apellido Felipo fue presidente del CONACYT sin ser ni siquiera tener el título de doctor, un doctorado que requiere la ley para ocupar ese cargo, sin tener trayectoria ni en el mundo académico, ni en el mundo científico, ni de la investigación. Esa es la perversión que a veces traen estos consejos. En el caso de IPS, lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que los representantes obreros, los representantes de las patronales, antes que representar a sus, digamos, que sectores, se dedicaban a hacer negocios y a ser parte de la repartija de dinero que existe ahí. Hoy estamos viendo, pero tampoco es nuevo eso, hoy estamos viendo cómo el IPS dilapidó miles de millones de guaraníes en jardinería, en vehículos innecesarios, en catering, mientras que 45.000 millones de guaraníes. Claro, al tiempo que en jardinería no hay medicamentos básicos y la atención es pésima y los ascensores matan gente. Y el pasto está así crecido. Así mismo. Entonces, yo creo que es importante ir pensando en todos estos consejos, ¿sí? El CONE, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación Superior, estuvo presidido por un sacerdote que también fue objeto de duras críticas en su momento, este señor, no estoy reconociendo, Narciso Velázquez, de triste paso por el CONES, que es un lugar donde debía estar gente que está vinculada de manera directa a la educación superior, investigadores, profesores universitarios, pedagogos, expertos en políticas públicas en materia de educación, etc. Muy inteligente. ¿Quién? Y ese Narciso Velázquez. Y debe ser. Pero su gestión fue nefasta y eso lo dicen propios. No, ya sé, pero eso por citar mucha un ejemplo formación. Los consejos han tenido una dudosa utilidad. Yo coincido con eso. No digo que la solución sea sacar a esos consejos, tal vez
minimizarlos. Habría que ver cómo podemos administrar distintas instituciones en donde estos consejos aparecen sin que haya habido en ninguno de ellos, tal vez sea factible decir, unas gestiones óptimas, buenas, destacables, como consecuencia de estos cuerpos colegiados que a su vez suelen generar problemas también a la hora de las elecciones. Pero acordate que en 1940 estaba en auge la cuestión esta del nazismo y compañía. Claro, la Carta Política de 1940 fue una hija de su tiempo, sin duda alguna. Claro. O sea, otros tiempos, otras cosas y qué sé yo. Bueno, pero vamos al terreno nuestro de Erico Galeano y Hernán Rivas. Y a propósito, el Consejo de la Magistratura excluye a Pak. Este señor creo que es de origen taiwanés, ¿puede ser? Coreano, creo. Coreano, de la terna para juez, y sospechan que es por la condena a Erico. El Senado, por su parte, dio trámite rápido a las renuncias de los senadores Erico Galeano y Hernán Rivas en medio de cuestionamientos por años de presunta protección política y procesos abiertos. Paralelamente, la Cámara de Senadores impulsa pedidos de investigación sobre un esquema de posibles títulos universitarios falsos, la mafia de los títulos falsos, famosa también, que involucraría a funcionarios públicos, reabriendo el debate sobre el control institucional y la validez de credenciales académicas. Y en ese contexto, la ANEAES alertó sobre el crecimiento de títulos emitidos sin acreditación, más de 100.000 o cerca de 100.000, sosteniendo que el 66% de los títulos emitidos entre el 2023 al 2025 provienen de carreras no acreditadas. ¿Qué tan grave es este momento para la institucionalidad del país, querido Jorge Rolón Luna? Bueno, lo que ocurre es que se suman hechos que involucran a distintos actores políticos en distintas instituciones que nos muestran, de una degradación institucional importante. Yo decía hace unos días justamente que cuando ni bien nos enteramos de que la Corte Suprema había volteado, por decirlo de alguna manera, el sobreseimiento de Hernán Rivas, como una buena noticia, digamos, aunque la Corte ya se pronuncia en un momento en que el caso de Rivas era insostenible, y previamente la Fiscalía había realizado una investigación tardía, lenta, y la justicia había sido cómplice, los jueces habían sido cómplices de Hernán Rivas, pero de alguna manera era una buena noticia que la Corte revierta eso. Y al día siguiente el Consejo de la Magistratura, que es parte del sistema de justicia, porque es el que selecciona jueces y fiscales, había metido en terna a Aldo Cantero. Aldo Cantero de actuación nefasta a lo largo de su carrera, sin ningún evento dentro de esa carrera en la Fiscalía que merezca ser destacado en términos positivos. Lo que sí podemos recordar de Aldo Cantero es que se descubrieron unos chats nunca negados por él. Él nunca dio la cara. Nos llamó a una conferencia de prensa, nos explicó eso. A ver si tenemos la imagen de Cantero, por donde favor. se veía en conversaciones con el abogado de Horacio Cartes, Pedro Velar, recibiendo instrucciones para imputar a una serie de personas que habían hecho informes con respecto a actividades de lavado de activos vinculadas a Horacio Cartes. Entonces, ese es Aldo Cantero. Y Aldo Cantero, además, cuando fue denunciado, y yo fui parte de los abogados denunciantes en su momento, su colega Néstor Coronel ni siquiera incautó el teléfono celular, que era la prueba viva de lo que había ocurrido, o donde debía estar la prueba viva, y se limitó a incautar unas computadoras y a realizar un simulacro de investigación para luego absolverlo, para luego decir que no había nada que investigar. Justamente hace unos días el fiscal Emiliano Rolón dijo, bueno, denuncie, nunca se le denunció a Aldo Cantero, no hay denuncias, y eso es mentira. Eso es mentira. Ha sido denunciado en particular por esta situación, y ha enfrentado denuncias de violencia doméstica también vinculadas a su vida más
aspecto más privado de su vida. Pero además, como dije hace un momento, tampoco conocemos de alguna actuación sobresaliente suya. Vamos a suponer que tiene estas manchas, pero que a lo largo del tiempo ha tenido una actuación y obtenido condenas importantes en casos de corrupción, ha enfrentado al poder económico, al poder mafioso, y podemos decir que en esos casos ha demostrado integridad. No, Aldo Cantero es un esperpento de fiscal y ha obtenido el voto de 7 de los 8 miembros de ese Consejo de la Magistratura. Aldo Cantero, quien había también imputado a Mario Abdo Benítez, a Benítez Riera, fue el único que optó por el fiscal de a ultranza. Sí, así es. Bueno, y esto de Erico Galeano y Hernán Rivas, ¿cómo sintetizarías vos? Porque este es una gran telenovela también. Son casos que están vinculados, en cierta manera. Hay un denominador común ahí, pero son cuestiones diversas, digamos. Distintos campos de la degradación institucional que existe en el Paraguay y que se ha acentuado en los últimos años. Por un lado, el caso de Erico Galeano nos muestra los vínculos entre la clase política y las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Esto es algo que ya se sabía, que no era algo que lo estemos descubriendo ahora. Está el caso de Lalo Gómez también, está el caso de numerosos políticos que a lo largo del tiempo han tenido vínculos con el tráfico directo de drogas, con el lavado de activos, porque los negocios ilícitos no funcionan si no se lava ese dinero. Hay políticos que están involucrados de manera directa, ¿sí? Y hay otros que de manera indirecta porque protegen al narcotráfico o porque reciben dinero de estos negocios ilícitos para sus respectivas campañas. Ese es un aspecto muy preocupante. Paraguay ha sido señalado por organismos internacionales a lo largo del tiempo. Hay numerosa literatura, también artículos, libros escritos sobre eso en nuestro país y en el exterior, en donde se hace énfasis en esa vinculación que existe, que empieza de hace mucho tiempo. Ya los jerarcas del estronismo se vincularon al tráfico de drogas. Un expresidente ha sido acusado directamente de traficar drogas, como fue en el caso de Andrés Rodríguez. Pero eso empieza mucho antes que él. Ya en los años 70 hubo un caso muy famoso, el caso Ricord. Y jerarcas del estronismo a lo largo del tiempo se vincularon a este negocio, reitero. Y eso no ha cesado porque en su raíz el tráfico de drogas se inicia de la mano de agentes públicos importantes, poderosos, militares sobre todo. ¿Y por qué estos casos ahora tienen más connotación, digamos, están siendo ilustrados más frecuentemente? ¿Por qué? Yo creo que hay un auge del narcotráfico en las últimas 2 décadas, sobre todo. El negocio ha alcanzado proporciones tan grandes que involucra a más gente. Y es demasiado visible el dinero que genera en las campañas políticas, en la riqueza de funcionarios, de políticos. Y muchos políticos no han resistido la tentación de involucrarse directamente en eso. No ha resistido. Esa es una cuestión. A lo largo del tiempo hubo una complicidad, más bien por momentos hubo capos del narcotráfico vinculados a jerarcas del estronismo. El caso de Andrés Rodríguez, un caso emblemático, no el único. Y después hubo políticos que tenían vínculos directos con el narcotráfico. Recordar el famoso político de Concepción, Magdaleno Silva, por ejemplo, asesinado en su momento por sicarios, y otros casos que han sido importantes. Hemos tenido narcodiputados, narcosenadores, no mucho tiempo atrás. Pero el negocio de la cocaína, esa es mi percepción personal. Si a mí se me pregunta, esta es mi hipótesis, digamos. El negocio de la cocaína ha crecido de manera exponencial. Es un negocio que genera mucho más dinero que el de la marihuana, ¿sí? Que habitualmente involucraba a políticos de gobiernos locales de frontera y a capos que protegían de alguna manera ese negocio. Pero cuando entra con fuerza el negocio de la cocaína, arrasa con todo lo que hay a su paso y sobre todo requiere de un alto grado de complicidad de la clase política, de gobiernos locales, concejales e intendentes en zonas de frontera están en gran mayoría involucrados con este negocio. Y esto no es una percepción personal,
están presos, están procesados, han sido asesinados por sicarios a lo largo del tiempo. Y luego también, obviamente, esto corrompe a las fuerzas de seguridad y al sistema de justicia. Los chats de Lalo Gómez son un ejemplo palpable de cómo este negocio ilícito del tráfico de drogas, especialmente la cocaína, ha necesitado y ha logrado el reclutamiento de policías, de fiscales, de jueces, de diputados, de senadores. Lalo Gómez era una especie de gran señor feudal que daba a todos algo, desde apoyo político, conseguía fallos judiciales, dinero, estadía en un hotel que era de su propiedad. Hasta estuvo involucrado en este tema de los chats, nunca aclarado, entre paréntesis, el propio jefe del sistema de inteligencia paraguayo en su momento, en esos chats. Y bueno, gente de la parte operativa de la Senat, jefes de inteligencia de la propia agencia antidrogas, que siguen en sus cargos. Entonces, eso es gravísimo, y el caso de Erico Galeano es a quien lo cogieron, digamos, porque hay otros que siguen en sus cargos y siguen siendo parte del negocio. Mientras tanto, el caso Hernán Rivas es un caso que muestra también la degradación institucional, pero sobre todo dos cosas: la degradación de nuestro sistema de educación superior, ¿sí? El credencialismo extremo al que llegamos, tener un título que habilita ya prácticamente todo, que se convirtió en un gran negocio. No quiero involucrar a todas las universidades privadas, pero hay algunas que son de pacotilla, que son, digamos, pseudo universidades, son realmente garajes. Si uno mira, yo de hecho una vez estuve por Pilar, saqué una foto. ¿Cómo se dice? ¿Garajes o garajes? Garajes en castellano. Garajes sería, ya está castellanizado con J. Garajes. Son garajes. De hecho, la Universidad Autónoma San Sebastián, donde obtuvo su título nuestro vicepresidente Aliana, porque el caso de Hernán Rivas no es el único, donde obtuvo un título también su hija, donde obtuvo un título también su esposa, que es diputada, y donde tuvo un título también su protegido, hoy director de Yacyretá, Benítez, creo que es el apellido, Luis Benítez. Todos ellos estudiaron relaciones internacionales, una carrera de nula salida laboral. Más que nada, quien estudia eso tiene interés académico, intelectual. Y yo estuve por Pilar y me topo con el local de esa universidad, y era un garage. De hecho, publiqué la foto. Es un garage, literalmente es un garage. Entonces tenemos que... Pero decime, y toda esta contracara, digamos, ante estas historias que nunca acaban, ¿se hace con justicia o por presión política? Bueno, en uno y otro caso, o sea, narcotráfico, lavado de activos, crimen organizado y sus vínculos con la política, y por otro lado la degradación del sistema de educación superior, eran cosas que se sabían desde hace mucho tiempo, ¿sí? Tanto el narcotráfico y el apoyo y el involucramiento directo a veces de figuras de poder político, como el hecho de la proliferación de pseudo universidades con sus pseudo facultades, eran cosas sabidas. De hecho, hay situaciones que ya saltaron hace varios años, ya fueron en su momento objeto de crítica, de investigaciones periodísticas, incluso de causas judiciales, y nada se hizo al respecto, ¿sí? Incluso hoy hay un discurso que vos lo mencionabas, Bruno, hay tantas mil o cientos de carreras que no están... 100.000. 100.000 títulos de universidades que no han sido acreditadas. Sí, yo pregunto, falsos, ¿cuál es la calidad de la educación en las universidades y facultades y carreras que están acreditadas? No nos engañemos también al respecto. Porque puede que haya alguna o muchas que ya estén acreditadas, pero su nivel, yo no pondría la mano en el fuego y lo digo como docente de la escuela judicial, una escuela de posgrado, donde me tropiezo con abogados
que incluso magistrados judiciales que de repente son fiscales y quieren ser jueces, jueces que quieren ser camaristas y estudian en la escuela judicial. Y el nivel de formación jurídica de esta gente es pobrísimo. Y salieron de estas universidades acreditadas. Así es que no hay que comprar tampoco, yo no quiero comprar eso, pero obviamente que es grave que haya carreras que hoy se están ofreciendo a los estudiantes y gente que está gastando su dinero, haciendo grandes esfuerzos para estudiar en carreras que no están acreditadas y que pueden terminar. Ha habido casos en los que esas personas invirtieron 3, 4 años de estudio y de dinero y de esfuerzo, de sacrificio, de tiempo, y el título no tiene valor. Decime, ¿qué riesgos implica todo esto para la ciudadanía? Un profesional sin formación real o lo que sea, ¿qué implica todo esto? Porque poder tener el título colgado ahí en la pared y la firma del que avaló, eso puede ser real inclusive, pero ¿cuál es la sustancia de eso? Estos años, todos esos años que mencionaste, 4, 5, 6 años, qué sé yo, ¿significan qué cosa? Pérdida de tiempo, de dinero y de la misma formación para la ciudadanía respecto a un profesional. Bueno, ahí tenemos que mirar esto desde distintas perspectivas, ¿no? Está el que quiere estudiar genuinamente, claro, y que básicamente es embaucado porque le ofrecen cursos de nula calidad académica. O le ofrecen carreras que no están siquiera acreditadas y cuyo título finalmente no le servirá de mucho. Si es que a veces los títulos quedan en suspenso por estas faltas de acreditación, ¿sí? Y cuando digo nula calidad académica, hay que hablar también de nula calidad en materia de infraestructura. La universidad es un lugar donde se investiga, se busca la verdad y no simplemente se va uno para recibir un PowerPoint de un profesor que repite contenidos dados y que el estudiante debe memorizar, que es el modelo. Por eso yo decía, el modelo de nuestra educación superior es un modelo también fallido. Incluso eso de la acreditación, reitero, no es garantía de mucho. Por otro lado está la sociedad que confía en alguien con un título, y eso es más peligroso dependiendo de qué carrera estamos hablando. Sí, y yo haría un ranking ahí. Es peligroso un médico que no tiene las cualidades, ni la formación, ni el entrenamiento necesario para ser médico. Pero son muy peligrosos los abogados que nunca pasaron por un aula o pasaron simuladamente por cursos de formación y en donde no se los ha formado jurídicamente, no se les ha introyectado los principios jurídicos que deben regir la labor del Estado, la propia labor de los abogados, los principios éticos. Tienen una nula formación ética, nula formación jurídica y entran a la profesión directamente con un parche de pirata para simplemente lucrar a cualquier costo. Lo estamos viendo, la profesión de abogado es una profesión absolutamente degradada en términos éticos en nuestro país. Cualquiera ostenta un título de abogado. Hay gente que ni siquiera ha pasado por un aula, incluso hay rumores de que hay gente que ni siquiera terminó el bachillerato y que luego termina presidiendo el jurado de juiciamiento de magistrados. El caso de Hernán Rivas. Claro, hay una complicidad de diversas instancias, porque todo el mundo sabía que Rivas no era abogado. Y se lo protegió hasta cuando ya fue insostenible. Se lo protegió hasta hace un mes atrás. Y esta renuncia, porque ahora renunciaron, estas renuncias recientes, digamos, ¿son un avance o una reacción tardía? Que renuncien es de alguna manera una victoria del sentido republicano de la existencia de una sociedad. Hay que decirlo. Es tardío, ya se da cuando los intentos por salvarlos y que han involucrado distintos actores. Nuestro propio presidente Santiago Peña dijo que no le daba vergüenza Hernán Rivas, ni un poco de vergüenza, dijo, comillas. En su momento defendió a Erico Galeano ya estando imputado, ya estando acusado, ya estando condenado en primera instancia, siguió defendiéndolo.
Pero no fue el único. Hay quienes han blindado a ambos en sus curules, reitero, hasta que fue insostenible. ¿Qué dirá ahora él? ¿Qué dirá ahora él? Y yo no tengo ninguna fe en la integridad ética y moral de nuestro presidente. Absolutamente. No le interesa. Yo creo que a él no le interesa nada que no sea el mundo de los negocios. ¿Sí? Sí. Negocios personales. En algún momento el señor Peña va a tener que rendir cuentas por el accionar suyo a favor de grupos económicos con los cuales él tuvo y seguramente sigue teniendo cercanías, el crecimiento desmesurado de su patrimonio visible, ¿sí? Ni siquiera esperó terminar su gestión como presidente y ya se construyó una mansión en San Bernardino a la que iba con dinero público, trasladándose en helicóptero de manera absolutamente innecesaria, como si fuera un multimillonario. Eso es lo que a él le gusta. A él le gusta ir a carreras de Fórmula 1, andar en helicóptero, andar por los mejores hoteles, pero gestión pública cero. Yo quiero saber para qué él fue alguna vez a Mónaco, por ejemplo. Viajó a Mónaco. Ahora está en Filipinas. ¿Qué utilidad? Encima miente, dice que gracias a su gestión los paraguayos ya no requerirán visa, algo que es falso. Por un lado. Por el segundo, yo no sé cuántos paraguayos van por año a Filipinas como para que sea eso vendido. Santiago Peña, yo creo que va a terminar viviendo fuera del país. Él está pensando vivir seguramente en la Riviera Francesa o en algún lado, uno de esos lugares glamorosos que a él le gustan, al terminar su gestión, y porque seguramente va a estar temeroso de las consecuencias jurídicas que puede tener, que podrá tener su accionar. Y además, si se queda acá, si se queda en Paraguay. Y además, es algo ya comentado cada vez con más fuerza, los propios cartistas y el propio Horacio Cartes ya están mirando con muy malos ojos su gestión y sobre todo los negocios que se están haciendo y que dan toda la impresión de que favorecen a grupos cercanos a él y a su familia, como su hermano, por ejemplo. O la desastrosa gestión de este señor del MITIC, que es su pariente político, donde nos está aclarando el uso de fondos públicos para campañas sucias contra medios que son independientes, que son críticos, contra figuras opositoras. Santiago Peña no va a quedarse a vivir acá en Paraguay. Y si se queda a vivir acá, tenemos que hacer que la justicia investigue su desmesurado crecimiento patrimonial y todas las gestiones que él hizo, las decisiones que tomó para beneficiar a grupos económicos afines a él y cercanos a él y cercanos también a su parentela. Decime, ¿y qué reformas habría, urgentes reformas, habrían que hacer o se deberían de hacer para evitar que esto se repita? Estoy hablando de estos casos de Galeano, de Rivas y también de estos títulos falsos. La mafia de los pagarés, por ejemplo, no sé en qué quedó eso, en qué queda, porque sí, eso por batiente, todas estas empresas que están detrás de toda esta mafia de los pagarés, ¿verdad? Y ¿cómo se puede reformar? ¿Hay alguna tranca para esto? ¿Habría alguna vez alguna historia que pueda, digamos, reducir todo este descalabro? Porque esto es un descalabro absoluto. ¿Puedo dejarte feliz y tranquilo para el largo feriado que se viene, o te puedo decir a lo más cercano, creo que a la verdad? A ver. Usted elige la píldora roja o la píldora azul, como en mañana ya comienza el feriado, ¿no? Como mañana Matrix. Bueno, yo creo que hemos llegado a un grado de deterioro institucional de todos los poderes del Estado, del funcionamiento de lo público, y eso incluye obviamente también a las fuerzas de seguridad en nuestro país, en el que la mayor parte de estas instituciones están al servicio de quienes ocupan los más altos cargos. Son instancias básicamente en casi todos los casos, en lugares increíbles, Bruno. Usted me dirá, no, pero ahí no puede ser. Sí, ahí también. Son instancias de recaudación, ¿sí? La cárcel es un antro de recaudación. La policía funciona como un antro de recaudación. Cambiaron ahora el nombre. CONES ha funcionado históricamente como un antro de recaudación. Ahí
se dictamina a favor de una universidad y de su habilitación a cambio de dinero, y las carreras tienen precio. Tal carrera cuesta tantos mil, una carrera menos importante o que genera menos cantidad de alumnos. Sí, puedo dar un ejemplo. En todos lados, las policías municipales de tránsito aquí en Asunción es una verdadera vergüenza. Bruno, cuando ves un vehículo, un camión de esos que carga cemento, que está estacionado cargando cemento a las 10 de la mañana en una avenida asuncena, eso cuesta dinero, pero no el canon que se tiene que pagar a la municipalidad, sino que se pagó a alguien para que te dé un zorro gris, o no sé cómo le llaman ahora, un agente de tránsito que pone los conos y dirige el tránsito para que no te molesten y vos puedas cargar en horas laborales, cuando que eso debería hacerse a la noche para molestar lo menos posible a la gente. O en todo feriados. Tiene precio. En aduanas es un antro de recaudación, Bruno. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Yo creo que tiene que haber algún revulsivo que permita que los partidos políticos en nuestro país, especialmente el partido de gobierno, cambien tan radicalmente que su dirigencia no sea una dirigencia que busque la recaudación y el enriquecimiento como elemento central de la función política. Acá los políticos se meten en política. Yo veo las caras de esto. Hay mucha gente joven, entre paréntesis, candidatándose a intendente, a concejal. Los colorados ya están haciendo su campaña porque están de interna y son los que tienen el dinero para esas tremendas campañas. Uno dice, ¿de dónde sale ese dinero? Y pregunto yo por el nombre de alguno que otro, de alguna ciudad vecina, ya candidato a intendente, y se lo ve muy joven, dice, no, ese tipo era dirigía la policía de tránsito de tal ciudad y conocido corrupto. Sí, ya tuvo problemas de denuncia por coima. Bueno, ¿cómo te podría mentir y decir, Bruno, no, los jóvenes que se vienen son una generación... Hay mucha gente joven con ansias de cambio, muy crítica con respecto a lo que sucede, muy descontenta, pero no se involucra porque sobre todo el partido de gobierno y los partidos políticos en Paraguay no están abriendo, digamos, sus puertas a gente que quiera, porque muchos partidos también reproducen los vicios colorados. ¿Sí? Se coloradizan en muchos aspectos. Entonces, la gente no quiere militar, la gente no quiere postularse para cargos si es honesta y si quiere hacer bien. Salvo excepciones, y yo admiro a esa gente honesta y a esa gente que quiere hacer algo, que a pesar de todo y no contar con la cantidad de dinero con la que cuenta esta gente. Uno se pregunta, ¿de dónde sale? Decime, ¿y la honestidad está quedando de lado? ¿Vos decís que se...? Bueno, hace rato dejó de estar de moda en nuestro país. No sé. Hace rato. Y lo dijo Santiago Peña en su momento. Ustedes no tienen por qué estudiarse, formarse. Ustedes tienen que afiliarse al Partido Colorado y no es por guapo y por churro que se les va a nombrar en los cargos. Eso lo dijo Santiago Peña en campaña. Por eso yo dije hace un momento, no espero absolutamente nada de este personaje. Sí, nefasto personaje. Que a mucha gente se le vendió, gracias a Dios yo no compré nunca eso, se le vendió como un chico preparado, la nueva generación. Yo escuché a gente que decía un cambio de paradigma, el Partido Colorado está reconociendo la preparación académica e intelectual, bla, bla, bla. Esa máquina devora y tritura todo. Esa máquina llamada Partido Colorado devora y tritura todo. Y ahí hoy vemos a ese joven, ya no tan joven hoy, que era esperanza de algunos, o de mucha gente tal vez, teniendo como principal política pública el enriquecimiento de su entorno y la grandilocuencia. Porque eso es lo que hace el gobierno de Santiago Peña. Hemos abandonado la pobreza y el subdesarrollo, llegó a decir este señor, eso para matarse la risa y llorar al mismo tiempo. Somos una potencia media, hemos abandonado los problemas de los países subdesarrollados. Va a todos los países, creo que va a completar los 194 países que están en Naciones Unidas. Y seguramente va a visitar esos atolones pequeñitos que tienen nombres raros, porque quiere, su meta seguramente es, bueno, terminé mi presidencia conociendo los 194 países del mundo. Y en términos grandilocuentes, vendiendo un Paraguay que solo existe en su cabeza. Solo existe en su cabeza, porque la gente no tiene para comprar carne para el Día de la Madre, Bruno. Y
justamente hoy leí otra vez algo hablando de la economista Verónica Serafini, decía, una cosa es... que no nos quiere venir acá. Los números de la pobreza monetaria tal vez mejoraron, pero el 65% de los paraguayos viven en una situación de altísima vulnerabilidad, y a medio minuto de llegar a eso que en otros países llaman de kill line, ¿sí? De sobrepasar esa línea de la muerte por una enfermedad, por la pérdida del trabajo, etcétera, etcétera. Quiere decir que la idea de una posible reforma alguna vez tampoco existe, porque ¿quién se adecua a esa posibilidad? Nadie, así como están las cosas. Yo creo que un primer paso, y hay gente que es más escéptica que yo podré parecer para algunos, me han dicho un poco pesimista, pero en realidad yo soy muy optimista, creo en la participación política, creo que tenemos que meternos, y creo que el inicio de un cambio, el mínimo piso para un cambio en nuestro país es la alternancia. Sí, porque el Partido Colorado no se va a reformar nunca. Nunca. Sus nuevos dirigentes están cortados por la misma tijera. Los que son críticos terminan saliendo. El caso de Hugo Estigarribia, por ejemplo. ¿Sí? No hay lugar para ellos ahí. Y hay algunos actores dentro de la disidencia colorada que sí me parecen interesantes, pero no pueden hacer nada frente a esa maquinaria, frente a una cultura que privilegia la prebenda, que privilegia el amiguismo y ver al Estado como un botín, ¿sí? Entonces la alternancia es el camino. Creo en que esa alternancia en algún momento nos puede brindar un nuevo país, un nuevo Paraguay. ¿Y la gente joven que está esperando? Esa gente joven tiene que tiene deseos de cambiar, de progresar, de desarrollarse. Está esperando que los partidos respondan a sus expectativas, a sus promesas de cambio, y que abran espacio para la participación. Hay muchísima gente descontenta con esto. De hecho, si uno analiza históricamente los votos del Partido Colorado, en algún momento ha llegado al 34%. O sea, tiene un piso que está vinculado a los funcionarios públicos, a aquellos, digamos, más votantes acérrimos, pero la oposición siempre va desunida, y tenemos un sistema electoral que privilegia, ¿sí?, ese voto minoritario, esa primera mayoría que al final es una minoría. Santiago Peña no tuvo el voto ni siquiera del 50% de los paraguayos. Y si analizamos, no tengo los números exactos, no me quiero equivocar, pero aproximadamente el 27% de los paraguayos le votaron, si analizamos todas las personas en edad de votar. 30-60 la torta. Sí. Y ese es un patrón que se repite. No fue única. Creo que Nicanor fue el que tuvo una votación más baja en su momento. Y la única vez que sobrepasaron el 50% fue cuando Raúl Cuba fue electo presidente. Pero ahí estaba el fenómeno Lino Oviedo, que era transversal a los partidos. Fue una situación diferente. Luego es 44, 42, 34, 36. Somos BM Online. Conectate con nosotros.